Hola chicos, vamos a ver más o menos de qué manera se realiza el diagnóstico de bacterias anaeróbicas estrictas a nivel de laboratorio. Comenzamos con las muestras clínicas. Como ya vieron en la parte teórica, hay diferentes tipos de muestras clínicas que se utilizan para la investigación de bacterias anaeróbicas. Hay muestras que son aceptables y hay muestras que son no aceptables para la investigación de anaeróbicos. Una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta son los sitios anatómicos donde están presentes estos microorganismos como microbiota o flora normal. Tenemos acá, por ejemplo, en la cavidad oral y todo lo que es el tracto respiratorio superior, esta es la concentración o la relación que hay entre bacterias anaeróbicas, aeróbicas, o sea, hay 100 bacterias anaeróbicas por cada bacteria aeróbica que conforma parte de esa microbiota normal. Allí vemos microorganismos como Propionibacterium acnes, Pectoniphilus, tenemos Porphyromonas, Prebotella, Fusobacterium, tenemos Actinomyces, o sea, una gran cantidad de microorganismos anaeróbicos que forman parte de la microbiota normal del tracto respiratorio y de la cavidad oral. Tenemos también el tracto genital femenino y lo que es el colon, todo lo que es el intestino bajo, todo lo que pertenece al colon, donde la relación bacterias anaeróbicas a bacterias aeróbicas es mucho mayor. Hay 1000 bacterias anaeróbicas por cada bacteria aeróbica. Dentro de estos microorganismos tenemos los miembros de lo que es el grupo de Bacteroides fragilis, tenemos cocos gram positivos, tenemos especies de Clostridium, tenemos Bifidobacterium, Eubacterium, también tenemos las porfiromonas, tenemos especies de Prebotella y los lactobacillus que predominan principalmente en tracto genital femenino como microbiota normal de la vagina. Un aspecto muy importante a considerar es, vamos a decir, el momento de la toma de la muestra y lo que es el transporte de esa muestra hasta el laboratorio, ya que este tipo de microorganismos se ven muy afectados cuando no se realizan los procedimientos de manera adecuada. En primer lugar, se selecciona el área anatómica o el tipo de muestra que se va a tomar. Posteriormente, esa muestra se tiene que enviar al laboratorio lo más rápido que se pueda. Generalmente hay medios de transporte específicos para bacterias anaeróbicas, como por ejemplo estos viales que vienen sellados con atmósfera prerreducida y el medio de cultivo prerreducido para evitar el contacto del microorganismo con el oxígeno ambiental, que puede ser nocivo o letal para algunos microorganismos. Se pueden inocular también directamente medios de transporte especiales que vienen en tubo, como los que pueden ver acá. Fíjense que hay diferentes viales o diferentes medios de transporte que se utilizan específicamente para bacterias anaeróbicas. Otro aspecto importante es que los frascos de hemocultivo, hay frascos de hemocultivo, los frascos B son específicos para bacterias anaeróbicas y tienen sus condiciones especiales. Entonces, como ya les mencioné, en este tipo de microorganismos es muy importante un adecuado protocolo de selección, toma de muestra y además de la toma también el transporte. Los tiempos deben cumplirse, las condiciones de temperatura se deben cumplir. Este tipo de microorganismos se ve muy afectado por temperaturas bajas, o sea, generalmente el frío o refrigerar este tipo de muestra trae como consecuencia que el medio de transporte donde se encuentra se oxigene y ese oxígeno sea tóxico para el microorganismo y nos dé posteriormente un cultivo falso negativo, producto de un mal transporte o malas condiciones de transporte de esa muestra. En cuanto al trabajo en el laboratorio, también se necesitan o se utilizan condiciones especiales. La principal característica de estos microorganismos, como ya lo vieron en la parte teórica, es que el oxígeno es tóxico o letal para ellas, o sea, el oxígeno produce la muerte del microorganismo. Por lo tanto, se deben trabajar en atmósferas o ambientes exentos o libres de oxígeno, o sea, en condiciones anaeróbicas. Generalmente, en la mayoría de los laboratorios lo que van a ver es esto que está acá, la campana de Gaspac o campana de anaerobiosis, donde simplemente se colocan los medios de cultivo, ya sean placas o tubos, se coloca un generador de un sobre que tiene un compuesto químico que permite la generación de una atmósfera libre de oxígeno. Principalmente va a predominar el nitrógeno con una muy pequeña cantidad de oxígeno y proporciona condiciones anaeróbicas que favorecen el crecimiento de estos microorganismos. Y en otros laboratorios, vamos a decir, más especializados o más sofisticados, tenemos esto que está acá, que son las cámaras de anaerobiosis. O sea, la muestra llega, uno introduce la muestra en la cámara y lo que es la siembra, procesamiento, incubación, todo se hace dentro de esta cámara
que proporciona condiciones anaeróbicas y condiciones de temperatura para el crecimiento de los microorganismos, lo que permite visualizar, por ejemplo, las placas cada 24 horas o cada vez que yo lo necesite. La campana es un poquito complicado porque al abrir la campana para visualizar las placas y perder las condiciones, expongo al microorganismo al oxígeno ambiental y puede ser letal para él. Mientras que en estas cámaras de anaerobiosis, el microorganismo todo el tiempo está en condiciones anaeróbicas sin ningún tipo de inconveniente. Es lo más recomendable. En cuanto a los medios de cultivo, pudieron ver en la parte teórica que había muchos medios de cultivo que se pueden utilizar. Pero en un laboratorio de rutina básicamente se utiliza el agar sangre anaerobiosis, que no es más que un medio de agar sangre, pero la base está compuesta por agar Brucella o agar Columbia, enriquecido con 5% de sangre de carnero, hemina y menadione, que es vitamina K. Estos son los compuestos necesarios para el crecimiento de la mayoría de las bacterias anaeróbicas. Se pueden utilizar también caldos de enriquecimiento como es el caldo carne picada o el caldo teolicolato, que se utilizan para, vamos a decir, favorecer el crecimiento de las bacterias anaeróbicas, pero también se pueden utilizar para favorecer la esporulación, que es una de las pruebas que uno utiliza en el laboratorio para identificar estos microorganismos. Adicionalmente, yo puedo utilizar un agar amarillo de huevo. Se utiliza principalmente para identificación de especies proteolíticas de Clostridium. Y puedo utilizar también agar bacteroides bilis esculina. Se utiliza para identificación de especies de bacteroides. Entonces, resumiendo, por ejemplo, un aislamiento inicial, una muestra normal para investigación de bacterias anaeróbicas, además de los medios de cultivo tradicionales como agar sangre, GC, McConkey y Saburo, debe incluir agar sangre anaerobiosis y un caldo de enriquecimiento como por ejemplo el caldo teolicolato. En ocasiones podemos utilizar también, dependiendo del tipo de muestra, si es una muestra que probablemente esté contaminada con miembros de la flora normal o una muestra polimicrobiana, pudiera agregar, además de agar sangre anaerobiosis con canamicina para, vamos a decir, inhibir lo que es la microbiota normal y favorecer el crecimiento de las bacterias anaeróbicas. Entonces, básicamente esto es lo que se utiliza para investigar en un cultivo tradicional, y estas placas esta placa y este caldo que están acá se utilizan específicamente para bacterias anaeróbicas. De manera opcional, dependiendo de la epidemiología del paciente, la clínica del paciente y lo que se sospeche, microorganismo que se sospeche que produzca el cuadro, se puede utilizar de manera opcional estos dos medios que están acá, que ya les mencioné, el agar bilis esculina y el agar amarillo de huevo. Si es un paciente donde por las características clínicas, epidemiológicas, el tipo de lesión y la muestra que se tomó se sospecha de una especie de Clostridium, se sugiere agregar a estas placas iniciales para el cultivo de una vez una placa de agar amarillo de huevo que nos va a permitir hacer una identificación mucho más rápida de los proteus, que tienen una característica que es la de ser muy proteolíticos. Por el contrario, si las características de la muestra y el cuadro del paciente me sugieren que probablemente la infección esté producida por una especie de bacteroides, es útil colocar en el C inicial de placa una placa de bacteroides bilis esculina agar, para, vamos a decir, facilitar y agilizar lo que es la identificación de la especie. Pero como les menciono, estas se utilizan de manera opcional. ¿Cuándo sospecho que estoy en presencia de una bacteria anaeróbica? Cuando yo incubo todos mis medios de cultivo y posteriormente realizo la lectura. Yo, vamos a decir, siembro mi muestra, inoculo mis medios de cultivo, cada uno en su atmósfera respectiva, agar sangre GC-CO2, 18 a 24 horas, a 35 grados, McConkey Saburo 18 a 24 horas en aerobiosis, 35 grados también. Agar sangre en aerobiosis se debe incubar 48 horas como mínimo en condiciones anaeróbicas a 35 grados centígrados, y el caldo teolicolato en las mismas condiciones en que se incuban generalmente los medios, 35 grados, condiciones aerobiosis, por 24 horas también, aunque el caldo se puede observar fácilmente todos los días. ¿Qué sucede? Cuando yo inoculo en mis placas, yo las primeras 24 horas voy a leer estas placas que están acá. Si yo no observo crecimiento en ninguna de estas placas, puedo sospechar que estoy en presencia de una bacteria anaeróbica estricta, a la cual tengo que esperar que se cumplan las 48 horas para hacer la lectura inicial de esta placa de agar sangre anaerobiosis. Especialmente cuando yo he realizado un examen directo de esa muestra y he visto morfología o presencia de bacterias en ese directo. Entonces, un directo positivo con placas negativas
tengo que esperar la placa de anaerobiosis sospechando de una bacteria anaeróbica. Puedo sospechar también de una bacteria anaeróbica cuando todas las placas, incluyendo la de anaerobiosis, estén negativas, pero el caldo etílico-lacto esté positivo. En ese caso, ¿qué es lo que debo hacer? A partir del caldo etílico-lacto debo replicar un nuevo set de placas para verificar el crecimiento. Recuerden que el caldo etílico-lacto es un caldo de enriquecimiento en general, no solamente para anaeróbicos, sino para cualquier tipo de microorganismo exigente, anaeróbico, anaeróbico facultativo o aeróbico estricto. En cuanto a la identificación presuntiva, fíjense, aquí tenemos un caldo etílico-lacto. Esto que está acá es un caldo carne picada. Y esto es lo que les mencionaba del caldo etílico-lacto. Él funciona prácticamente para enriquecer cualquier tipo de microorganismo. Miren los diferentes tipos de crecimiento que podemos observar. Y dependiendo de este tipo de crecimiento, yo puedo predecir qué microorganismo está creciendo en ese medio de cultivo o a qué microorganismo me estoy enfrentando. Por ejemplo, en este primer caso es un anaeróbico estricto, al igual que acá, y al igual que acá, les puedo decir que este pareciera un bacilo gran negativo, igual que este, pero este que está acá parece un gran positivo, mientras que esto que está acá es un microorganismo microaerofílico y este es un microorganismo aeróbico estricto. Acá se los explico nuevamente. Fíjense, los microorganismos aeróbicos estrictos necesitan oxígeno para crecer. Partamos del principio de que un tubo de caldo etílico-lacto tiene oxígeno en la superficie, pero en el fondo no. O sea que en el fondo, a medida que bajo o desciendo en el caldo, tengo condiciones anaeróbicas. Mientras más cerca de la superficie estoy, tengo mayores condiciones de oxígeno. Por lo tanto, un aeróbico estricto, o sea que necesita oxígeno para crecer, solamente crece en la superficie del caldo, como está acá. Y fíjense que es este que está acá. Este tubo que está acá me indica que este microorganismo es aeróbico estricto. Por el contrario, en este número 2 que está acá, es una bacteria anaeróbica estricta. Solamente crece en el fondo o en la parte baja del caldo, que es donde tiene condiciones anaeróbicas. No se acerca a la superficie donde hay oxígeno. Es lo que podemos observar, por ejemplo, acá. Fíjense que crece en la parte baja del caldo, no crece donde hay presencia de oxígeno, que es en la parte superficial del tubo. Igual ocurre en este microorganismo que está acá, e igual ocurre con este que está acá. Tenemos en tercer lugar un microorganismo anaeróbico facultativo. Un anaeróbico facultativo, como por ejemplo cualquier enterobacteria, son los que enturbian el caldo completamente. Vamos a observar que crecen en todo el tubo, pero a veces podemos observar que ellas prefieren crecer en la superficie. ¿Por qué? Porque tienen condiciones favorables, metabólicas. ¿Por qué? Porque en la superficie hay oxígeno y recuerden que entre la vía oxidativa y la fermentativa, la vía oxidativa tiene, vamos a decir, produce una mejor economía en cuanto a los ATP que la vía fermentativa. Por eso es que los anaeróbicos facultativos pueden crecer en todo el caldo, pero preferiblemente en la superficie. En este cuarto que tenemos acá, es un microorganismo microaerofílico, o sea, es un microorganismo que necesita oxígeno para crecer, pero no mucho oxígeno para crecer, solamente del 5 al 10% es la definición de un microaerofílico. Entonces él crece en la parte de arriba, pero no muy arriba, sino un poquito más abajo. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Fíjense, este es un microorganismo que no necesita mucho oxígeno, necesita poco oxígeno, pero también necesita oxígeno porque no me crece en la parte de abajo del tubo, donde hay condiciones anaeróbicas. Entonces, eso que está acá, yo puedo decir que es un microorganismo microaerofílico. Y en quinto lugar tenemos acá los anaeróbicos aerotolerantes. Hay ciertos anaeróbicos que se denominan aerotolerantes porque son capaces de soportar bajas tensiones o bajas concentraciones de oxígeno. Y lo vamos a ver, al igual que los anaeróbicos facultativos, que ellos van a enturbiar, vamos a decir, todo el tubo de arriba hacia abajo, preferentemente en la parte de abajo. Entonces, el caldo etílico-lacto, además de que nos ayuda al enriquecimiento, nos ayuda más o menos a predecir qué tipo de respiración tiene el microorganismo, si el microorganismo respira o fermenta, si es aeróbico, anaeróbico, microaerofílico, etc. Entonces, la identificación presuntiva de una bacteria anaeróbica se da cuando yo observo que tengo crecimiento en la placa de agar-sangre anaerobiosis. Cuando yo observo crecimiento en la placa de agar-sangre anaerobiosis, sospecho que estoy en presencia de una bacteria anaeróbica. No todo lo que crece en agar-sangre anaerobiosis es un microorganismo anaeróbico estricto. Los anaeróbicos facultativos también pueden crecer en agar-sangre anaerobiosis. Entonces uno analiza el C de placas. Si yo veo un solo tipo de colonia en agar-sangre, en EC, en McConkey y en la placa de anaerobiosis,
Estoy sospechando de un anaeróbico facultativo que está creciendo en la placa de anaerobiosis. Sospecho realmente o verdaderamente de un anaeróbico cuando yo observo que crece en la placa de anaerobiosis y no me crece en las placas que no se incuban en atmósfera de anaerobiosis, como son, por ejemplo, agarsangre, gesema, conquisaburo. Ellas se incuban en microorofilia y en aerobiosis. Cuando el microorganismo no crece en esos medios de cultivo y crece solo en la placa de anaerobiosis y observo crecimiento en el caldo, especialmente en el fondo o en la parte baja del caldo, sospecho de una bacteria anaeróbica. En ese caso, a partir de ese microorganismo del cual sospecho en la placa de agarsangre anaerobiosis, debo realizar los siguientes pasos. Tengo que definir cuál va a ser su morfología colonial y lo hago mediante observando las colonias, donde voy a observar las características de las colonias, o sea, son en forma de coliflor, son elevadas, son rizoides, etc. La hemólisis, es beta hemolítico, no hemolítico. El pigmento, qué tipo de pigmento, presenta pigmento marrón, no presenta pigmento marrón. La fluorescencia que emiten también a 365 nanómetros. Esto es una característica bastante importante en ciertos anaeróbicos. Muchos de ellos son capaces de producir distintos colores de fluorescencia dependiendo de la especie. Adicionalmente, tengo que hacer un frotis de la colonia para determinar su morfología celular. Allí voy a determinar si es un bacilo o si es un coco y voy a determinar si es gram positivo o si es gram negativo. Y debo hacer por último también lo que es la prueba de aerotolerancia o lo que se conoce como el descarte de bacterias anaeróbicas. En este caso, uno lo que hace es subcultivar ese microorganismo a una placa de GC y a una placa de agar-sangre anaerobiosis. El GC lo incubo 5 al 10% de CO2, 18 a 24 horas, 35 grados centígrados, mientras que la placa de anaerobiosis se incuba en condiciones anaeróbicas de 48 horas se debe incubar a 35 grados centígrados. Como les indiqué anteriormente, la morfología colonial y celular son muy útiles, vamos a decir, para este tipo de microorganismos. Acá podemos observar, por ejemplo, estas son colonias de Propionibacterium propionicum y estas son de Propionibacterium agnes. Y en un directo con gran, fíjense, una muestra de hemocultivo, una muestra de sangre, podemos observar que son bacilos gram positivos. Entonces, esas colonias con esa morfología me hacen sospechar que estoy en presencia de un bacilo gram positivo, probablemente un Propionibacterium. Por acá tenemos un Pectostreptococcus anaerobio. El Pectostreptococcus anaerobios, miren la colonia, son colonias translúcidas, pequeñas, y al observarlo son cocos gram positivos cuando hacemos la coloración. Esto que está acá es un directo de muestra y pueden observar los cocos gram positivos. Una característica que tienen las bacterias anaeróbicas es la coloración de gram. Ellas tienen problemas con la coloración de gram debido a que cuando el microorganismo se expone al oxígeno, el oxígeno deteriora o daña su pared celular. Si recuerdan, la coloración de gram se basa en la composición o estructura de la pared celular. Por lo tanto, estos microorganismos, al dañarse la pared celular de los gram positivos, no toman el colorante primario de gram, sino el secundario, que es la safranina, y los podemos observar en el laboratorio a nivel de los frotis como gram negativos y no como gram positivos. Si ustedes observan bien, acá hay cocos gram positivos en cadena, pero hay zonas donde se observan que son gram negativos, como estas zonas que están acá. O sea que generalmente un frotis de una bacteria anaeróbica yo voy a ver que está gram positivo y gram negativo. Todo depende de la exposición o el contacto que haya tenido con el oxígeno que dañe su pared celular. Las bacterias anaeróbicas son, vamos a decir, la contraparte de todo lo que ya hemos visto hasta el momento en el caso de las bacterias aeróbicas. Fíjense que en el caso anterior vimos el Propionibacterium. El Propionibacterium viene siendo el bacilo gram positivo no esporulado aeróbico, por ejemplo el Corynebacterium. La contraparte anaeróbica es el Propionibacterium. El Pectostreptococcus no son más que los estreptococos, son, vamos a decir, los estreptococos anaeróbicos, por lo tanto los voy a ver como cocos gram positivos en cadena, pero que son anaeróbicos. Tenemos acá especies de Bellonella. Bellonella es un coco gram negativo. De hecho, son diplococos gram negativos. Es la contraparte anaeróbica de lo que conocemos como Neisseria y Moraxella. Fíjense, aquí podemos ver las colonias. Y acá tenemos una muestra donde fíjense que podemos observar diplococos gram negativos. Por acá tenemos Fusobacterium necrophorum.
Fusobacterium es un bacilo gram negativo anaeróbico estricto. Fíjense, aquí tenemos las colonias, fíjense que tiene una zona de hemólisis y los podemos observar como bacilos gram negativos, y generalmente son bacilos gram negativos largos, muy largos, se colorean bien de rosado con la safranina, y por lo general los extremos son fusiformes o en punta, por eso que se llama, el género se denomina Fusobacterium. Otra característica que tiene este género es que bajo luz ultravioleta de 365 nanómetros emite una fluorescencia que va de amarillo de color amarillo a color verde, como la que pueden observar acá. Entonces, cuando yo veo este color de fluorescencia bajo luz ultravioleta, veo estas características coloniales y veo que el gran, puedo decir que estoy sospechando de un Fusobacterium. Acá tenemos, por ejemplo, Fusobacterium nucleatum. Aquí están las colonias. Fíjense que está el directo de muestra. Miren la forma de los bacilos. Fíjense la punta, los extremos que les mencioné anteriormente, son en punta. A diferencia, por ejemplo, de Clostridium y los bacilos, que ya los vimos, que son de extremos redondeados, estos son en punta. Entonces, al ver estas características, puedo sospechar de un Fusobacterium. Acá tenemos prebotelas. Las prebotelas son cocobacilos gram negativos. Acá están las colonias y aquí podemos observar la morfología. Fíjense, son cocobacilos gram negativos. Acá tenemos también otras especies de prebotelas. Estas son las prebotelas pigmentadas. Las prebotelas tienen dos grupos, las productoras de pigmento y las no productoras de pigmento. En este caso es la prebotela productora de pigmento de piomelanina. Se observan de color marrón las colonias, como las pueden observar acá y acá. Y las prebotelas tienen la característica de que bajo luz ultravioleta pueden emitir una fluorescencia que va de rojo ladrillo a color naranja, lo que nos ayuda en la identificación. Por acá tenemos uno de los microorganismos más aislados, es un bacilo gram negativo, en este caso los bacteroides del grupo Fragilis. Estas son las colonias, fíjense, son las colonias, es como ver una enterobacteria creciendo en una placa de agar sangre, y vamos a observar bacilos gram negativos. ¿Cuál es la diferenciación? Que los bacteroides son anaeróbicos, mientras que el resto de los gram negativos que hemos visto hasta el momento son anaeróbicos facultativos. Una característica del grupo Bacteroides fragilis es su capacidad de hidrolizar la esculina cuando se siembra la placa de bacteroides bilis esculina agar, como les mencioné al principio. Entonces se utiliza en el laboratorio para identificarlos una prueba rápida. Veo esta morfología colonial, un anaeróbico estricto, capaz de hidrolizar la esculina y es un bacilo gram negativo, puedo sospechar de un bacteroide del grupo Fragilis. Acá tenemos los bacilos gram positivos esporulados, son la contraparte anaeróbica de los bacillus que vimos anteriormente, que eran bacilos gram positivos esporulados aeróbicos. En este caso, fíjense que están las colonias de Clostridium. Los Clostridium generalmente tienen colonias con aspecto de vidrio esmerilado, como las pueden ver acá. Las colonias, algunas de las especies, son beta-hemolíticas, mientras que otras no producen hemólisis. Una característica de los Clostridium es que en ocasiones, cuando yo hago el gram, puedo ver la espora presente. Fíjense que en este caso se puede observar una espora. Acá podemos observar también las otras esporas. Y aquí tenemos una coloración de gram, fíjense, acá está la espora del bacilo. Con los Clostridium es muy importante la espora, porque me indica que pertenece al género, y la espora me permite hacer diferenciación de especies, porque yo debo medir varias características, como vamos a ver más adelante, en lo que es la esporulación. En cuanto a lo que es el tipo de espora, si la espora es terminal, subterminal o central, si la espora es deformante, no es deformante, si la espora es ovalada, es elíptica o es redonda. Eso nos ayuda a diferenciar. Fíjense que aquí se observa muy bien la característica que les mencioné de los anaeróbicos, que pierden, vamos a decir, la capacidad de colorearse como gram positivos, pues es un bacilo gram positivo anaeróbico, porque es un Clostridium, pero se observa en el gram como un gram negativo. Acá tenemos Clostridium tetani, el agente etiológico productor del tétano. Aquí podemos ver las colonias, fíjense, tiene el mismo aspecto de vidrio esmerilado. Esto es una prueba que uno realiza en el laboratorio, es el fenómeno de swarming, o sea, la capacidad que tiene Clostridium tetani, por ejemplo, de caminar al igual que lo hace Proteus, vamos a decir, en la superficie de un medio de cultivo sólido. Y acá podemos observar los bacilos gram positivos y podemos ver las esporas. Ustedes pueden ver las esporas acá, son esporas redondas, deformante, porque fíjense que deforman el bacilo, y al mismo tiempo el esporangio es bastante grande. Fíjense que le dan al bacilo aspecto de raqueta de tenis, que es lo que pueden observar, por ejemplo, en estos dos que están acá, y es lo que utiliza uno
para hacer una identificación presuntiva. O sea, yo tengo un paciente que sufrió una cortadura con un objeto de metal, por ejemplo, y se contaminó con tierra, pudiera ser también la herida, llega, el paciente presenta fiebre, presenta el cuadro, hago el cultivo, aíslo este tipo de colonias que están aquí y veo esto que aquí yo puedo hacer diagnóstico de presuntivo de tétano para que apliquen tratamiento inmediato. Acá tenemos también otro de los Clostridium que son de los que son más importantes, más frecuentemente aislados. Tenemos Clostridium perfringens, productor de gangrena gaseosa, tejido y partes blandas. Fíjense, las colonias de él son beta-hemolíticas y tienen una característica especial. Ellos producen hemólisis beta prima, o sea, es una hemólisis donde yo veo un primer halo de hemólisis y posteriormente voy a ver otro halo de hemólisis. Fíjense, aquí está la colonia. Esta zona que se ve como de color amarillo es la primera hemólisis producida por la toxina teta, mientras que este halo que está acá es la segunda zona de hemólisis que es producido por la toxina beta, la beta-lisina. Entonces, una colonia que me produzca doble zona de hemólisis, puedo sospechar de un Clostridium. Si al examinar el directo de la muestra además veo bacilos gram positivos y veo los mismos gram positivos que perdieron la capacidad de fijar el colorante de gram y se ven como gram negativo, y si miro bien, es probable que pueda observar esporas. En ocasiones directo de la muestra es muy poco probable observar las esporas, en este caso no las observo, pero ya esto más o menos me indica que estoy en presencia de un Clostridium perfringens, además de las características clínicas y epidemiológicas que debe reunir el paciente. Entonces, retomando nuevamente la identificación presuntiva, sabemos entonces que cuando yo sospecho de un anaeróbico que me está creciendo en la placa de anaerobiosis, la morfología colonial y el frotis de la colonia me ayudan a más o menos saber de quién se puede tratar. Y lo otro que debo hacer, como les mencioné, es la prueba de aerotolerancia o el descarte de bacterias anaeróbicas. Es una prueba muy sencilla que se hace en el laboratorio para confirmar que lo que está creciendo en la placa en realidad sea una bacteria anaeróbica estricta. En esta prueba lo que se hace es que se subcultiva el crecimiento de la placa de agar sangre anaerobiosis en una placa DGC y en otra placa de agar sangre anaerobiosis. El GC se incuba 5 al 10% de CO2, 24 horas, 35 grados centígrados, mientras que las placas de agar sangre anaerobiosis se incuban 48 horas a 35 grados centígrados en anaerobiosis. Yo simplemente lo que hago es que espero que salgan las placas. Y si el microorganismo crece en la placa DGC y crece en la placa de anaerobiosis, no es una bacteria anaeróbica estricta, es un microorganismo anaeróbico facultativo. Allí descarto la investigación de bacterias anaeróbicas y continúo con la investigación de un anaeróbico facultativo. Por el contrario, si el microorganismo crece solo en la placa DGC y no crece en la placa de sangre humana anaerobiosis, estoy en presencia de un microorganismo anaeróbico facultativo de crecimiento exigente y además de crecimiento exigente, de crecimiento lento, como por ejemplo lo que es Eikenella, Cardiobacterium, etc. Entonces allí es que, vamos a decir, descarto la investigación de bacterias anaeróbicas y sé que estoy en presencia de un microorganismo exigente de crecimiento lento. Para eso se utiliza la placa DGC, para tratar de no confundir un microorganismo anaeróbico de un microorganismo de crecimiento lento. Y por último, tengo cuando la placa de GC es negativa, no crece el microorganismo, pero sí crece en la placa de anaerobiosis. Esto me está indicando que el microorganismo necesita condiciones anaeróbicas para crecer y no puede crecer en CO2. Por lo tanto, estoy confirmando que estoy en presencia de un microorganismo anaeróbico estricto para el cual el oxígeno es letal. De esa manera, entonces, ya yo tengo la identificación presuntiva del microorganismo. Con la prueba de aerotolerancia sé que estoy en presencia de un microorganismo anaeróbico estricto y además la morfología colonial y la morfología celular me permiten saber si estoy en presencia de un coco, de un bacilo o si es gram positivo, si es gram negativo, etc. Entonces, una vez realizada una identificación presuntiva basada en la morfología colonial, morfología celular, en el frotis coloreado con gram, y el determinar que de verdad el microorganismo que estamos aislando es una bacteria anaeróbica estricta, se procede a emitir un reporte inicial o reporte provisional de los resultados.
Generalmente las bacterias anaeróbicas tienen tiempos de generación muy largos, o sea, la multiplicación de las bacterias es muy demorada. Por lo tanto, consumen mucho tiempo todo lo que es el trabajo del laboratorio. Fíjense que para el aislamiento inicial necesito 48 horas por lo menos para que crezca, a veces de 3 a 5 días para que el microorganismo crezca. Una vez que él ha crecido allí, yo tengo que hacer las pruebas presuntivas, el FROTI, tengo que hacer el GRAN y tengo que sembrar un descarte de anaeróbicos o una prueba de aerotolerancia que me puede tardar 48 horas más. Y una vez que hago eso, montaría las pruebas bioquímicas que me pueden tardar de 7 a 10 días para después de hacer la identificación, si necesito, hacer una prueba de susceptibilidad que me va a tardar 24 o 48 horas más. Por lo tanto, el reporte de un cultivo donde hay una bacteria anaeróbica se puede tardar muchos días, incluso semanas. El médico no puede esperar ese tiempo para poder aplicar tratamiento al paciente. Entonces es muy importante ese reporte inicial o ese reporte provisional que se hace en base al directo coloreado con GRAN de la muestra. Entonces, una vez que se hace esa identificación presuntiva y se confirma que de verdad se trata de un microorganismo anaeróbico estricto, se hace un reporte o se elabora un reporte donde yo le indico al médico cuál es la morfología, agrupación y afinidad tintorial del microorganismo, así como las células que lo acompañan, o sea, si está en presencia de polimorfos, si hay ausencia de polimorfos, si hay linfocitos, si hay, o sea, cualquier elemento de la línea blanca, o sea, la celularidad que acompaña a ese microorganismo. Entonces, yo puedo emitir un reporte provisional donde si yo observo bacilos gram positivo anaeróbico estricto con abundantes polimorfonucleares, el médico puede sospechar o pensar, según la clínica y epidemiología del paciente, que se trata de una especie de Clostridium y aplicar tratamiento específico para Clostridium, sobre todo si es un Clostridium tetani. Por ejemplo, aplicar de una vez el tratamiento que es la antitetánica. Por el contrario, si yo le indico que es un bacilo gram negativo anaeróbico estricto, el médico sospecha en el más frecuente bacteroides frágiles y aplica de una vez tratamiento para bacteroides frágiles. Entonces, ese informe provisional que envío yo con la identificación presuntiva que acabamos de ver es la única guía de la que dispone el médico para orientar todo lo que es la terapia óptima de ese paciente. Por lo tanto, es importantísimo enviar la identificación presuntiva y el reporte provisional lo más pronto posible para ayudar al médico en el tratamiento de ese paciente. En cuanto a la identificación, existen varias pruebas convencionales que se utilizan en el caso de los anaeróbicos. Las pruebas que se utilizan en la bacteriología anaeróbica, que viene siendo una subespecialidad de lo que es la bacteriología clínica, son pruebas que se utilizan únicamente para estos microorganismos, para este grupo de microorganismos, y se han desarrollado esquemas que permiten más o menos diferenciarlo. Una de las pruebas que se utiliza es susceptibilidad a kanamicina, vancomicina y colimicina. En esta prueba lo que se hace es determinar la susceptibilidad o resistencia del microorganismo a esos tres compuestos utilizando discos de carga especial diseñados únicamente para anaeróbicos, no son los discos que se utilizan para pruebas de susceptibilidad normales, donde utilizamos un disco de kanamicina de 1000 microgramos, vancomicina de 5 microgramos y colimicina de 10 microgramos. Entonces, esos son los discos que se utilizan para, vamos a decir, hacer esta prueba de susceptibilidad, que se utiliza con fines de identificación, no con fines de susceptibilidad. Se considera que la prueba es positiva cuando el halo de inhibición es mayor o igual a 10. O sea, el microorganismo es sensible. Esa prueba se realiza en una placa de agar sangre anaerobiosis, se incuba 48 horas a 35 grados centígrados en anaerobiosis. Y aquí podemos ver más o menos cuál es la utilidad de esa prueba. Por ejemplo, los Clostridium son sensibles a kanamicina y a vancomicina, pero resistentes a colimicina. O sea que yo haciendo esta prueba puedo ubicarme en ese grupo. En el grupo bacteroides frágiles es resistente a los 3 microorganismos. Bacteroides ureolíticos es sensible a kanamicina, resistente a vancomicina y sensible a colimicina. Tengo por acá, por ejemplo, las especies de Prevotella, son resistentes a kanamicina y vancomicina. Algunas especies son sensibles y otras son resistentes. Tenemos, por ejemplo, acá el grupo de los pectostreptococos, ellos son resistentes a kanamicina y colimicina, pero son sensibles a vancomicina. De manera que estos tres discos me permiten a mí diferenciar los grupos de anaeróbicos y poder enfocarme o me ayudan, me guían en lo que va a ser el diagnóstico. Fíjense que aquí tienen las notas en rojo el 1, 2 y el 3 y aquí tienen las diferentes variaciones, las excepciones que están dentro de cada uno de esos grupos.
Tenemos también la coloración de Gram. Como les mencioné, los microorganismos anaeróbicos Gram positivos pueden observarse como Gram negativos en la coloración de Gram debido al deterioro de su pared celular. Entonces ustedes me dirán, ajá, ¿y cómo sé yo entonces si es Gram positivo o Gram negativo? Porque si es un Clostridium que lo voy a ver Gram negativo, puedo creer que es un bacteroide. Bueno, primero, por experiencia uno sabe que no se parecen. Un Clostridium, cuando es Gram negativo, yo sé que es Clostridium por vamos a decir, las características de la célula, pero cuando uno va empezando, vamos a decir, no tiene ese dominio, esa experiencia, uno lo que puede hacer es aplicar esta prueba que está acá, que es la prueba del KOH al 3%. Esta prueba se realiza cuando yo quiero verificar si el microorganismo es Gram positivo o Gram negativo. ¿Cómo se hace? Se coloca una gota del reactivo KOH 3% en una lámina portaobjeto y con ayuda de un asa bacteriológica se toma una colonia y se mezcla allí. Uno espera la formación de un hilo viscoso al separar el asa de la mezcla, indica la presencia de un Gram negativo. Es como hacer un stream test que se utiliza para vibrio, si recuerdan, pero se hace con KOH al 3%. Esta prueba lo que me indica es la composición de la pared celular del microorganismo. Por lo tanto, si la prueba de KOH es positiva y me forma este hilo que están viendo ustedes acá, este filamento que se forma acá, estoy en presencia de un Gram negativo, mientras que cuando no se forma el filamento estoy en presencia de un Gram positivo. Por lo tanto, si yo tengo un Clostridium que no se colorea bien y lo observo como Gram negativo y tengo dudas, simplemente hago el KOH. Si es Clostridium, no me va a dar la prueba del KOH y sé que a pesar de estar Gram negativo, se trata de un Gram positivo. Entonces esta prueba es para salir de esa duda cuando el Gram no lo ayuda a uno debido a esta característica que tienen las bacterias Gram negativas. Perdón, las bacterias anaeróbicas. Otra prueba que se utiliza es la susceptibilidad a metronidazol. El metronidazol es un antibiótico que se utiliza específicamente para bacterias anaeróbicas. Y lo utilizamos en el laboratorio para diferenciar cocos Gram positivos anaeróbicos estrictos de cocos Gram positivos anaeróbicos facultativos. Por ejemplo, como les mencioné, el Pectostreptococcus es el coco Gram positivo en cadena anaeróbico, mientras que el anaeróbico facultativo es el estreptococo. Las colonias son exactamente iguales, son colonias pequeñitas, translúcidas, pueden dar hemólisis, no pueden dar hemólisis, y que voy a ver cocos Gram positivos en cadena. ¿Cómo sé yo que estoy en presencia de un pectostreptococo y no de un estreptococo? Pues los dos que sean en la placa de anaerobiosis. Puedo utilizar esta prueba, el disco de metronidazol. Con el disco de metronidazol, los estreptococos no son inhibidos por el metronidazol, mientras que los pectostreptococos sí son inhibidos. Entonces utilizamos un disco de 5 microgramos de metronidazol. Los anaeróbicos estrictos, o sea, los cocos Gram positivos anaeróbicos estrictos me van a dar un halo de inhibición mayor o igual a 15. Los anaeróbicos facultativos no muestran halo de inhibición. ¿Por qué? Porque el compuesto no los afecta, mientras que los anaeróbicos estrictos sí los afecta. Entonces, además de la prueba de aerotolerancia, para diferenciar estreptococo de pectostreptococo que tienen la misma morfología colonial y celular, puedo utilizar la prueba del disco de metronidazol para diferenciar cocos Gram positivos anaeróbicos de cocos Gram positivos anaeróbicos facultativos. Otra prueba útil para diferenciar las diferentes especies de cocos Gram positivos es la susceptibilidad al SPS o polianetosulfonato de sodio. Se utiliza un disco de SPS que se coloca, es una placa de agar sangre anaerobiosis, se coloca el microorganismo, se coloca el disco, se incuba 48 horas, 35 grados centígrados en anaerobiosis y voy a observar la presencia de un halo de inhibición. Si el halo de inhibición es mayor o igual a 12 milímetros, el microorganismo es resistente al SPS. Mientras que si el halo de inhibición es menor o igual a 12 milímetros, el microorganismo es sensible. Por lo tanto, Pectostreptococcus anaerobio y Pectostreptococcus stomatis no son inhibidos por el compuesto. O sea, son resistentes a la acción del SPS. El resto de los cocos Gram positivos son inhibidos por el compuesto, o sea que es una prueba para separar o identificar a estas dos especies, que son el Pectostreptococcus anaerobio y el Pectostreptococcus stomatis, los cuales no son inhibidos por el SPS, mientras que el resto de los cocos Gram positivos sí lo son. O sea que cuando yo vea un coco Gram positivo con un halo de inhibición menor o igual, mayor o igual a 12, puedo decir que estoy en presencia de un Pectostreptococcus anaerobio o un Pectostreptococcus stomatis. Otra prueba que se utiliza es la esporulación.
se inocula el microorganismo en caldo carne picada o caldo teolicolato para que produzca, o sea, para favorecer la producción de esporas. Y se incuba como mínimo por 7 días para permitir que el microorganismo desarrolle las formas de resistencia que son las esporas. Posteriormente de allí se toma, se hace una lámina y se hace una coloración de esporas. ¿Para qué? Para determinar o saber cuál es la forma de la espora, cuál es la ubicación de la espora y la capacidad deformante o no del esporangio. Las esporas generalmente en cuanto a forma pueden ser redondas, ovaladas o pueden ser elípticas. En cuanto a la ubicación, las esporas pueden ser terminales cuando están en la punta del bacilo, centrales cuando están en el centro del bacilo y subterminales cuando se ubican en el espacio que no es la punta y no es el centro, sino el espacio intermedio entre la punta y el centro. Y la capacidad o no deformante del esporangio es que cuando se produce la espora, si esa espora es capaz de deformar o no deformar el esporangio. Como verán más adelante en las tablas de identificación de los bacilos gram positivos esporulados, como la especie de Clostridium, estas características son importantes para la identificación. Por ejemplo, en el caso de Clostridium tetani es una espora redonda terminal deformante en forma de raqueta. Acá podemos ver, si observan acá, esto es una espora que es ovalada. Les puedo decir que la espora es terminal porque se encuentra en la punta del bacilo, perdón, subterminal, no llega a la punta del bacilo, y además es deformante. Fíjense que cuando está la espora deforma o ensancha el bacilo. Otra prueba que se utiliza, esta es específica, por ejemplo, crecimiento en bilis al 20%, es para identificación de especies de bacteroides, específicamente bacteroides tipo frágil, del grupo frágil, perdón. Se utiliza este medio que tiene 20% de sales biliares y cuando el microorganismo utiliza o hidroliza la bilis, perdón, podemos observar estas colonias de color marrón, color negro. Es como hacer una bilis esculina para estreptococos más o menos. Y tenemos esta otra prueba que es el CAN inverso que se utiliza para especies de Clostridium, específicamente Clostridium perfringens. En este caso se hace una prueba de CAN, pero lo que vamos a buscar o lo que vamos a observar es que un CAN normal, si ustedes recuerdan, para un estreptococo del grupo B, el Staphylococcus aureus lo que hace es favorecer, el microorganismo que estoy colocando para la prueba, además de la cepa que estoy estudiando, lo que hace es favorecer la hemólisis o potenciar la hemólisis y voy a ver hemólisis en punta de flecha. El CAN inverso es todo lo contrario. Voy a ver que el microorganismo que estoy colocando, esta es la cepa de Clostridium que estoy investigando, mientras que este es el microorganismo que estoy colocando para ver el efecto. Yo puedo ver que el microorganismo no favorece, sino que inhibe completamente la hemólisis del microorganismo que estoy probando, en este caso un Clostridium. Entonces ustedes pueden ver que no hay una punta de flecha hemolítica, sino una punta de flecha no hemolítica. Por eso que la prueba se llama CAN inverso o CAN reverso, porque es inhibición de la actividad hemolítica. Otra prueba que se utiliza también para especies de Clostridium es la actividad proteolítica que se hace en agar amarillo de huevo o agar yema de huevo. Y lo que se hace es determinar la producción de lipasa, lecitinasa y la proteólisis, o sea, la capacidad proteolítica de los microorganismos. Acá podemos ver el crecimiento en el medio de cultivo. Ustedes ven este halo opaco que se ve alrededor de las colonias. Esta es la prueba de lecitinasa. O sea, lo que voy a observar en la prueba positiva es una opacidad alrededor de la colonia, producto de la precipitación de las grasas que están presentes en la yema del huevo, este halo opaco que observo alrededor. La otra prueba que puedo leer acá es la lipasa. Lo que voy a hacer es observar un brillo iridiscente alrededor de la colonia. Fíjense que acá donde están las colonias alrededor voy a observar algo que brilla. Eso es actividad lipasa, actividad de degradación de ácido graso. Y tengo también la proteólisis. Proteólisis quiere decir degradación o destrucción de todas las proteínas presentes en el medio de cultivo, y lo que voy a observar, no tengo la foto acá, es que alrededor de la colonia se aclara el medio de cultivo, se hace totalmente transparente. Es lo que voy a observar en proteólisis. Esta prueba nos permite diferenciar específicamente especies de Clostridium que son los anaeróbicos proteolíticos. Otra prueba que se hace convencional, además de todas esas pruebas bioquímicas que vimos, la identificación definitiva de los anaeróbicos básicamente se hace mediante la detección de ácidos grasos volátiles y no volátiles producto del metabolismo o la degradación de la glucosa. Para eso se utiliza un medio de cultivo especial que es el caldo pectona levadura glucosa, lo van a ver abreviado como PIG. Ese caldo se inocula con el microorganismo, se incuba de 7 a 10 días y posterior a la incubación se realiza una cromatografía gas líquido
para detectar ácidos grasos volátiles y no volátiles. O sea, el microorganismo fermenta la glucosa en ese medio de cultivo y me va a producir ciertos ácidos grasos volátiles y no volátiles que yo puedo detectar posteriormente con una técnica cromatográfica. Como podemos ver acá, yo tengo el cromatograma que es este que está acá, que es el perfil de ácidos grasos presente en este microorganismo. Y puedo observar que tengo producción de ácido acético, propiónico, isobutírico, butírico, isovalérico, valérico, isocaproico y caproico. Entonces, este perfil, cuando uno busca en la tabla, cada bacteria anaeróbica tiene un perfil de producción de ácidos grasos volátiles y no volátiles. Y uno busca en la tabla el que produce todo esto que está acá y me dice quién es el microorganismo. Además de las pruebas que me están ayudando a hacer la identificación. Y en base a esto que se hace la identificación definitiva, sobre todo de los microorganismos gram positivos que son azagarolíticos, no me cambian ningún tipo de sustrato, y es uno de los principales métodos que se utiliza para la identificación convencional. Además de eso, tenemos las galerías comerciales de identificación como API, por ejemplo, son pruebas miniaturizadas donde se coloca el microorganismo en un inóculo abundante frente a un determinado sustrato, se incuba y posteriormente se leen ciertos cambios en la galería, lo que genera un código y permite hacer la identificación. Adicionalmente tenemos también el MALDI-TOF, que es lo último que se está utilizando, que es la espectrometría de masa, donde acá lo que se hace es identificar utilizando técnicas de proteómica, o sea, perfil proteico del microorganismo permite hacer una identificación. Vamos a decir, se aplica un láser, se vaporiza, se ioniza, vamos a decir lo que es la muestra, y un detector posteriormente reconoce todas las proteínas o compuestos que están presentes en ese microorganismo, los busca en la base de datos dependiendo del perfil y hace la identificación del microorganismo, una técnica proteómica. Entonces, la identificación convencional de bacterias anaeróbicas tiene una primera parte, que es lo que denominamos identificación preliminar, que se basa en la morfología colonial y requerimientos de oxígeno, que es con lo que enviamos nuestro primer reporte provisional. Tengo una identificación presuntiva, que es cuando aplico las diferentes pruebas. Por ejemplo, susceptibilidad a vancomicina, kanamicina, colimicina, SPS, metronidazol, lipasa, CAN inverso, o sea, toda la batería bioquímica que les mencioné para hacer identificación. Y tengo una identificación definitiva que la puedo hacer por bioquímica convencional, que casi siempre tengo que combinar con cromatografía de gas líquido, o puedo utilizar también las galerías comerciales para identificación, o puedo utilizar el MALDI-TOF. O sea, tengo 3 niveles de identificación y no todos los laboratorios pueden llegar a todos esos niveles. La mayoría de los laboratorios trabajan a nivel de identificación preliminar. Algunos tendrán pruebas de identificación presuntiva, pero solo los centros de referencia tienen las pruebas de identificación definitiva, o la galería de pruebas para hacer identificación definitiva de bacterias anaeróbicas. Acá, fíjense, tenemos las diferentes pruebas que se utilizan para los diferentes tipos de microorganismos. Acá podemos ver que entre los cocos gram positivos anaeróbicos, que son estos que están acá, son las especies de Pectococcus, Pectostreptococcus, Pectonifilus, Finegoldia y Anaerococcus. Entonces aquí tienen las diferentes especies y estos que están acá son las diferentes pruebas que se pueden utilizar. Fíjense que aquí está inhibición de SPS, que se las mencioné anteriormente. Tenemos Pectostreptococcus anaerobius y Stomatis, son los únicos dos que no se veían afectados por este compuesto. El resto de los microorganismos son afectados por ese compuesto. Entonces fácilmente con ese disco podemos hacer identificación. Acá podemos ver urea, por ejemplo. Los únicos microorganismos que dan la urea positiva son algunas especies de Anaerococcus. Y tenemos por aquí alfa-galactosidasa, fíjense, una prueba enzimática, donde podemos ver que una especie de Anaerococcus y una especie de Pectonifilus son las que me dan la prueba. Entonces, en base a este perfil y los resultados de las pruebas, yo puedo hacer una identificación del microorganismo anaeróbico que se aisló. En este caso, un coco gram positivo anaeróbico que está corroborado porque es vancomicina sensible con colimicina resistente, que es la característica. ¿Recuerdan la prueba presuntiva que se hacía con los discos de vancomicina, kanamicina y colimicina? Entonces, un coco gram positivo, vancomicina y colimicina sensible, yo aplico este esquema de pruebas para hacer identificación. Acá está más o menos una marcha analítica de identificación de coco gram positivo anaeróbico. Fíjense, arranco con SPS, porque por mi diferencia de una vez
anaeróbicos, Streptococcus anaeróbicos y el Stomatis del resto de los cocos. Si me da positiva son ellos. Si la prueba no me da, aplico beta-glucuronidasa, fíjense, me divide de una vez acá, me saca las especies estas que están acá y me quedan las demás por acá. ¿Qué aplico? Utilización de la glucosa, arginina, PIR, y fíjense cómo, dependiendo de las pruebas, negativas o positivas, voy sacando cada uno de los microorganismos para hacer la identificación definitiva. En este caso tenemos los cocos gram negativos anaeróbicos, los cuales son vancomicina resistente, colimicina sensible y canamicina sensible. Ellos, los cocos gram negativos anaeróbicos tienen una característica, son muy inertes en cuanto a las reacciones bioquímicas, son difíciles de identificar porque no dan cambios en las pruebas bioquímicas. Entonces fíjense que aquí es importante el tamaño de la célula, el tamaño del coco. Fíjense que tengo cocos muy grandes, de 1.7 a 2.6 micras, y tengo otros muy pequeñitos, como el negativo y coco, por ejemplo, de 0.4 micras. O sea que uno ve la diferencia de tamaño y uno más o menos puede irse ubicando. Fíjense aquí, tengo otra característica, crecimiento en condiciones microrofílicas. El Negativicoccus puede crecer en condiciones microrofílicas, o sea que es aerotolerante, mientras que el resto de los cocos negativos no lo hace. Otra prueba importante, por ejemplo, es la de carboxilación del succinato. Solamente lo da Negativicoccus y Veillonella. Y esto que está acá, fíjense, no son más que los productos o metabolitos finales en el caldo PIR, lo que son ácidos grasos, ácidos volátiles y no volátiles. Fíjense que Negativicoccus produce ácido acético, propiónico y láctico. Megafera produce acético, propiónico, butírico, valérico y caproico. Y Anaeroglobus, por ejemplo, produce acético, propiónico, isobutírico, butírico y isovalérico. Entonces fíjense cómo la cromatografía complementada con las pruebas bioquímicas me permite hacer la identificación de la bacteria anaeróbica. Acá tenemos bacilos gram positivos no esporulados, o sea, no son las especies de Clostridium que son los esporulados. Ellos tienen estas características, ellos son vancomicina sensible, colimicina resistente y canamicina sensible. Fíjense que los bacilos gram positivos anaeróbicos no esporulados incluyen al género Lactobacillus, el cual es intrínsecamente resistente a la vancomicina. Entonces, por eso tiene, vamos a decir, el asterisco rojo en esta parte de acá, porque él es intrínseco resistente a la vancomicina, o sea que él me va a dar vancomicina resistente con coli resistente con cana sensible. Y tengo por acá canamicina con bifidobacterium. Las especies de bifidobacterium son intrínsecamente resistentes a la canamicina. Por lo tanto, el perfil de las especies de bifidobacterium va a ser vancomicina sensible, colimicina resistente con canamicina resistente. Fíjense que tenemos las diferentes pruebas. Aquí está aerotolerancia, producción o no de pigmento, producción de catalasa, urea, nitrato, hidrólisis de la esculina, producción de alfa-glucuronidasa, beta N-acetilglucosamina, beta-galactosidasa, prueba de CAM o el test de CAM y fermentación de malonato, manosa, rafinosa, sucrosa y trealosa. Entonces, en base a este perfil bioquímico podemos separar lo que son las especies de los actinomices principalmente, que son los actinomices anaeróbicos. Recuerden que los actinomices tienen dos grupos, los actinomices aeróbicos, que ya vimos, y estos son los actinomices anaeróbicos. Acá tenemos otros grupos de bacilos gram positivos anaeróbicos no esporulados, con el caso, por ejemplo, de Propionibacterium, las especies de Propionibacterium, Propioniferax y Propionimicrobium, que son estas que están acá. Fíjense, aquí tenemos las pruebas bioquímicas que me permiten la identificación de cada uno de ellos. Seguimos con los bacilos gram positivos anaeróbicos no esporulados. En este caso tenemos las especies de Atopobium y de Olsenella. Aquí tenemos las pruebas bioquímicas que me permiten diferenciar estas especies. Y por último tenemos acá bacilos gram positivos no esporulados, donde tenemos el género Eubacterium, o lo que se parece a Eubacterium. Eubacterium es un grupo, vamos a decir, de microorganismos bastante grande, muy heterogéneo, que vamos a decir, a medida que se hace taxonomía basada en el ARN ribosomal 16S, varias especies han salido a formar grupos o géneros nuevos, pero sin embargo todavía quedan muchas especies de Eubacterium. Estos son los gram positivos más difíciles de identificar, porque como pueden ver son totalmente inertes, no cambian prácticamente ninguna prueba, casi todos los resultados son negativos. Sin embargo, hay algunas pruebas que me dan positivo y nos podría ayudar a hacer la identificación.
Acá tenemos los bacilos gram positivos esporulados o el género Clostridium, porque básicamente los esporulados son ellos. Entonces, estos son microorganismos que son bacilos gram positivos, además son vancomicina sensible, colimicina resistente y canamicina variable. Entre ellos podemos ver las pruebas que se utilizan. Tenemos hidrólisis de gelatina, las que ya les mencioné, lecitinasa, lipasa, indol, hidrólisis de la esculina, nitrato, digestión de la leche, y tengo fermentación de glucosa, arabinosa, celobiosa, continúa acá, fructosa, lactosa, maltosa, manitol, manosa, melobiosa, todos estos carbohidratos. Fíjense lo que les mencioné, la localización de la espora. ST es subterminal, T es terminal. Entonces la espora es terminal o subterminal, y aquí están los ácidos volátiles y no volátiles que produce. Por ejemplo, este produce ácido acético principalmente y en muy pequeñas cantidades isovalérico, isocaproico, propiónico, isobutírico, butírico, láctico y succínico. Entonces aquí tienen el perfil de ácidos grasos volátiles y no volátiles que produce microorganismos en el caldo PIG que les mencioné, que se determina mediante cromatografía gas líquido. Entonces fíjense que en el Clostridium les mencioné que las esporas eran importantes y fíjense que se utiliza como parámetro de identificación. En cuanto a los bacilos gram negativos anaeróbicos, ellos tienen estas características, son vancomicina resistente, colimicina variable y canamicina variable. Y la vancomicina resistente aplica para todos, a excepción de las porfiromonas, las cuales son vancomicina sensibles. Entonces, vancomicina sensible con colisensible resistente y canamicina sensible resistente, y es un bacilo negativo, pudiera ser una porfiromona. Vancomicina resistente con colimicina, colimicina sensible resistente y canamicina sensible resistente, pudiera ser cualquier otro bacilo gram positivo anaeróbico que no es una especie de porfiromona, gram negativo, perdón. Entonces, esta tabla me permite a mí dividir o separar los diferentes géneros. Por ejemplo, el género Bacteroides no crece en microorofilia, son bacilos cortos, no mótiles, que no producen pigmento, pueden crecer en bilis al 20%, son resistentes a la vancomicina, a la canamicina y a la colimicina. Y tenemos por acá, por ejemplo, Sutrella y Bilófila. Fíjense que la diferencia entre estos dos bacilos gram negativos es la resistencia a canamicina. Estos son sensibles, Bacteroides frágiles es resistente. Los dos pueden crecer en bilis. Entonces estos dos géneros, estos dos grupos se parecen bastante, los diferencio con el disco de canamicina. Continuando con los bacilos gram negativos, acá tenemos el género Prevotella y Porfiromona. Ellos generalmente se presentan como cocobacilos gram negativos. Pueden producir pigmento, las dos especies, no crecen en bilis ninguno de los dos géneros. ¿Cómo los diferencio? La Prevotella, como la porfiromona, es vancomicina sensible y la Prevotella es vancomicina resistente. Y porfiromona es colimicina sensible y Prevotella es colimicina resistente. Entonces fíjense cómo con los discos ayudan bastante a lo que es la diferenciación, sobre todo en los bacilos gram negativos. En el resto de los grupos me ayuda a separar lo que son cocos, lo que son bacilos gram positivos, gram negativos, pero en el caso de los bacilos gram negativos anaeróbicos ayuda a la identificación de género. Tenemos acá, por ejemplo, el género Fusobacterium. El género Fusobacterium puede o no puede crecer en bilis, es resistente a la vancomicina, pero es sensible a canamicina y colimicina. Esas son las características de ese género. Entonces, con esta tabla podemos diferenciar los géneros de bacilos gram negativos. Una vez diferenciado con la tabla anterior, y digo, estoy en presencia de un bacteroide del grupo Fragilis, tengo que hacer identificación de los diferentes miembros de ese grupo. Se llama grupo Fragilis, ¿por qué? Porque es una gran cantidad de bacterias que están todas dentro del grupo. Entonces aquí tengo todas las especies que pertenecen al grupo y las pruebas bioquímicas que puedo utilizar para hacer su diferenciación a nivel de laboratorio. Acá tengo porfiromonas, recuerden que se las mencioné por allá, acá están las pruebas bioquímicas que se necesitan para hacer diferenciación de las especies del género porfiromonas. Estas son las pruebas que se utilizan para diferenciar las especies del género Prevotella. Estas son las pruebas que se utilizan para el género Fusobacterium. Estas que están acá son las que se utilizan para diferenciar Leptotricha y Schnartia. Estas que están acá son las
pruebas que se utilizan para diferenciar los bacilos gram negativos anaeróbicos móviles, o sea, los que tienen movilidad, tienen esa característica en común, lo que son estos cuatro géneros, perdón, que están acá. Una vez identificado el microorganismo, procedemos a hacer las pruebas de susceptibilidad. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad, no se realizan de rutina. O sea, cuando yo aíslo un anaeróbico, no es obligatorio o necesario que yo realice una prueba de susceptibilidad. Generalmente esas pruebas de susceptibilidad solamente se realizan en laboratorios o en centros de referencia, y esas pruebas no se realizan por el método del disco, obligatoriamente se deben hacer por concentración inhibitoria mínima. ¿Cuándo se debe realizar una prueba a un microorganismo o una bacteria anaeróbica? Cuando yo esté ejerciendo o ejecutando un programa de vigilancia de la resistencia. O sea, cuando yo tengo un centro, como por ejemplo el Hospital Universitario, el centro de referencia era un centro de monitoreo nacional de resistencia a los antibióticos. Allí prácticamente se le hacía antibiograma a todo. ¿Por qué? Porque uno iba monitoreando los patrones de resistencia para ver si aparecían o no mecanismos de resistencia y a ver si las susceptibilidades de los microorganismos que ya estaban determinadas se modificaban con el tiempo o no. Además, cuando hay falla de tratamiento, se debe realizar, o sea, a un paciente le hacen diagnóstico, se identifica un Clostridium, le aplican el tratamiento empírico para Clostridium, pero el paciente no responde. Pasa en una semana, 2 semanas de tratamiento, el paciente no mejora, no responde, ahí hay falla de tratamiento. En ese caso hay que hacer prueba de susceptibilidad para corregir el tratamiento porque ese microorganismo es resistente a lo que normalmente es sensible ese grupo de microorganismos. En cuanto al tipo de infección, dependiendo del tipo de infección, uno toma la decisión. Si la infección es severa o son sitios corporales específicos, por ejemplo, un acceso cerebral es algo bastante complicado, bastante grave, igual que la endocarditis o una infección de un dispositivo protésico o un caso de bacteriemia. En todos esos casos, sí se debe realizar obligatoriamente la prueba de susceptibilidad a los microorganismos anaeróbicos que se aíslan allí. Resistencia conocida. En este caso, el microorganismo a los cuales aíslo en el laboratorio, por ejemplo, yo sé que se está haciendo resistente o están apareciendo mecanismos de resistencia en ellos. Entonces, como yo sé que ya la resistencia está presente en ese grupo de microorganismos, obligatoriamente tengo que hacer una prueba de susceptibilidad. Ante la ausencia de datos, no les muestro acá, pero hay tablas con los patrones de susceptibilidad de cada grupo de microorganismos. Por ejemplo, para los bacteroides se sabe que son resistentes los bacteroides, se sabe que son resistentes los Clostridium, etc. Pero hay microorganismos para los cuales no existen esas tablas, no se sabe a qué es resistente o a qué no es resistente. Entonces, si no hay datos o los datos tienen más de 6 meses de vigencia o de antigüedad, en ese caso hay que hacer obligatoriamente una prueba de susceptibilidad. Se debe hacer también en el caso de tratamientos prolongados, o sea, cuando se va a dar un tratamiento prolongado al paciente, hay que obligatoriamente hacer la prueba de susceptibilidad para utilizar la terapia óptima para ese paciente. También se pueden hacer o se deben hacer pruebas de susceptibilidad cuando se prueban antibióticos nuevos, para los cuales no se sabe de qué manera afecta o de qué manera se comporta un microorganismo frente a ese nuevo antibiótico. En cuanto al antibiograma, ¿de qué manera se hace o cuáles son los métodos que se pueden utilizar en el caso de bacterias anaeróbicas? Tenemos 3 métodos principalmente: el método de dilución en agar, el método de microdilución en caldo y los métodos de gradientes como el ITES. El método de dilución en agar, el medio de cultivo que se utiliza, agar sangre con base de Bruselas. El inóculo que se debe utilizar son 10 a las 5 células por cada spot. Se trabaja, más adelante vamos a ver la fotografía, en manera de spot o a manera de mancha. El tiempo de incubación es de 48 horas. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Es el método de referencia. O sea, en el caso de bacterias anaeróbicas, el método de referencia para hacer antibiograma es el método de dilución en agar. Otra ventaja que tiene es que puedo hacer múltiples pruebas a múltiples aislados y a múltiples antibióticos. O sea, puedo probar muchos anaeróbicos al mismo tiempo a muchos antibióticos diferentes a cada antibiótico. ¿Cuál es la desventaja? Es un método muy laborioso y es un método muy costoso. Método bastante laborioso porque hay que preparar muchas diluciones y es un método totalmente manual que consume mucho tiempo y es costoso porque se gasta mucho material. Tenemos también el método de microdilución en caldo. En este caso se utiliza un caldo Bruselas suplementado. El inóculo que se debe utilizar es 10 a las 6 células spot.
El periodo de incubación es de 48 horas. ¿Qué ventaja tiene? Este método es mucho más económico que el método de dilución en agar. Los paneles son comerciales, o sea, uno compra el panel de microdilución y puedo probar muchas bacterias a muchos antibióticos al mismo tiempo. ¿Qué desventaja tiene? La vida media de los paneles en el congelador es muy corta, es muy limitada, o sea, se me pueden dañar en el congelador antes de utilizarlo. Y el otro desventaja que tiene es que la mayoría de los anaeróbicos no crecen bien vamos a decir, cuando utilice este método. Por lo tanto, el método de referencia sigue siendo dilución en agar. Se utiliza incluso para todas las bacterias anaeróbicas, mientras que el microdilución en caldo está validado y aprobado solamente para la utilización de especies de bacteroides y parabacteroides, que son los que han demostrado que o sea, se equiparan los dos métodos, tanto el método de dilución en agar como el de dilución en caldo. Y por último tenemos los métodos de gradiente. Los métodos de gradiente utilizan el medio cultivo, utiliza el método de agar 5 de carnero o caballo con base de agar Bruselas. Utilizo el mismo inóculo de la prueba con Farland. Tiempo de 24 horas dependiendo del organismo. Ventajas: tiene un valor conveniente con dados individuales de extracción en un laboratorio que de vez en cuando llegue, se aísle un anaeróbico y lo pueda probar. Eso no lo puedo hacer yo con los paneles de microdilución porque se me dañan, y no lo puedo hacer con dilución en agar porque uno prepara material donde uno puede probar hacer 20 pruebas de susceptibilidad al mismo tiempo y voy a gastar todo ese material haciendo una sola prueba, lo que lo hace más costoso. ¿Cuál es el problema de este método? Es muy fácil, muy rápido, muy libre de errores. ¿Cuál es el que la vigilancia activa y cultivar todas las bacterias anaeróbicas para saber el perfil de resistencia y susceptibilidad a los antibióticos? Las tiras son bastante costosas y es lo que vamos a decir la principal desventaja de este método. Acá tenemos, fíjense, esto que está acá es el método de microdilución en agar. Cada una de estas bolitas o circulitos que ven ustedes acá es una cepa que se está probando. O sea que yo tengo esta placa que está acá con un determinado antibiótico a una determinada concentración y pruebo todas estas cepas que están acá. Yo simplemente voy a observar dónde crece y dónde no crece para determinar la concentración inhibitoria mínima. Esto que está acá es el método de microdilución en placa. Es una placa de microtitulación donde yo tengo en cada hilera, puedo probar una cepa diferente o un antibiótico diferente, donde lo que hago es colocar la misma concentración del microorganismo a diferentes concentraciones del antibiótico. Generalmente la concentración más alta está de este lado y a medida que voy avanzando hacia el lado derecho, la concentración del antibiótico disminuye a la mitad. Son diluciones seriadas al doble. Uno lo que hace es que empezar a contar por aquí, por ejemplo, supongamos que aquí arrancamos 512, 250, 125, 62.5, 12.25, y uno va leyendo acá, por ejemplo, el microorganismo no crece a ninguna de estas concentraciones, comenzó a crecer aquí, esta es la concentración inhibitoria mínima, mientras que este que está acá no crece acá, comenzó a crecer acá, esta es la concentración inhibitoria mínima que nos marca la concentración que tiene este pozo. Y este que es el método más sencillo, que es el método de IT, simplemente se raya una placa de agar Bruselas, sangre, se coloca la tira, se incuba y se lee al otro día. Esto que está acá son los antibióticos según el documento M100 del CLSI que se debe probar para bacterias anaeróbicas. Tenemos el grupo A. Este grupo incluye agentes antimicrobianos que se deben probar de rutina como panel primario y se deben reportar de rutina en estos microorganismos. En el caso de los anaeróbicos gram negativos se debe probar amoxiclavulánico, ampicilina surfactán, piperatazo, clindamicina, doripenem, ertapenem, imipenem, meropenem y metronidazol. Y en el caso de los gram positivos, ampicilina, penicilina, amoxiclavulánico, ampicilina, piperatazo, clindamicina, los 4 carbapenemas y metronidazol. Adicionalmente tenemos el grupo C. Incluye agentes suplementarios o alternativos que se deben probar en instituciones donde se sabe que, por ejemplo, las cepas de esa institución son resistentes a las drogas primarias o estas drogas que están aquí arriba. Por ejemplo, si estoy en el hospital y si yo sé que mis cepas son resistentes a ampicilina y penicilina, en el caso de los gram positivos, tengo que probar cefalosporinas como estas que están acá. Y esto es lo que se prueba en el caso de los gram negativos. Entonces estas son las de primera línea y estas son las que se prueban en el caso de que haya resistencia a las drogas de primera línea. Aquí tienen las condiciones de la prueba, fíjense,
dilución en agar, como ya les dije, para todos los anaeróbicos se hace Brucel agar suplementado con hemina, vitamina K y sangre de lacada de carnero al 5%. Y el método de microdilución, como les mencioné también, solamente para bacteroides, y para bacteroides un caldo Brucela con hemina, menadiona y sangre lisada de caballo. En cuanto al inóculo, para el método de cultivo o suspensión directa de colonia equivalente al 0,5 de McFarland. Si es el método en agar, es 10 a la 5 el inóculo, y para método en caldo, microdilución en caldo, 10 a la 8. Incubación 35 grados centígrados, anaeróbicamente 46 a 48 horas para el método en caldo y de 42 a 48 horas para los métodos en agar. Estos son los diferentes puntos de corte según concentración inhibitoria mínima para los diferentes agentes que se prueban tanto para anaeróbicos gram positivos como anaeróbicos gram negativos. Entonces, para finalizar, fíjense, la bacteriología anaeróbica, como les mencioné, es, vamos a decir, una subespecialidad dentro de la bacteriología. No cualquiera hace bacteriología anaeróbica porque es, vamos a decir, un poquito más complicada que la bacteriología tradicional. Entonces, una buena bacteriología anaeróbica comienza con una adecuada toma de muestra. Si yo tomo mal la muestra, no voy a aislar nunca una bacteria anaeróbica. Si yo no proporciono esa muestra las condiciones adecuadas de tiempo, temperatura, condiciones atmosféricas y transporte, la bacteria anaeróbica va a morir en ese tiempo, en esas condiciones que le voy a dar, por lo tanto el cultivo me sale negativo. Por lo tanto, es muy importante la toma de la muestra en este tipo para la bacteriología anaeróbica. El éxito depende en gran parte del modo como se obtiene la muestra y la rapidez con que las mismas van a llegar al laboratorio. El uso de medios de cultivos enriquecidos selectivos y una adecuada incubación garantiza e incrementa los aislamientos anaeróbicos. O sea que para bacteriología anaeróbica yo tengo que tener especial cuidado en lo que es la toma, transporte y condiciones de la muestra. Y una vez que esa muestra me llegue al laboratorio tengo que tener especial cuidado en lo que son las condiciones de procesamiento e incubación de esa muestra, ya que si yo me demoro en sembrar esa muestra o una vez sembrada en el medio de cultivo me demoro en incubar la placa, condiciones anaeróbicas, el oxígeno del medio destruye o inhabilita el microorganismo y los cultivos me van a salir negativos. Entonces ya con esto finalizamos la parte de lo, más o menos lo que es el diagnóstico de laboratorio de bacterias anaeróbicas.